La semana antes pasada comencé una pequeña serie, por decirlo de una manera, donde estaremos estudiando la bestia y la semana antes pasada, no estoy hablando de su esposo por si acaso, estoy hablando de la bestia de la Biblia para el último tiempo. Daniel capítulo 7. La semana antes pasada entonces hablábamos de la bestia y sus 10 cuernos y los 10 cuernos que tiene la bestia. Y hablamos de dónde vienen esos 10 cuernos y hablamos qué significan esos 10 cuernos y hablamos de una manera práctica domingo por la tarde. ¿Quién sería actualmente esos 10 cuernos? ¿Quién o quiénes? Hoy quiero hablar un poco sobre lo que es la bestia y el cuerno pequeño. Un gran debate sobre este concepto de quién es el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7. Ahora, lo mismo que dije la semana pasada lo voy a decir ahora. Muchos de nosotros dominamos este tema, pero lo estoy reforzando para los nuevos, para los que lo han escuchado quizás una vez, para que entendamos que la bestia es una cosa y los 10 cuernos son otra cosa. La bestia es una cosa y a mi entender el anticristo es otra cosa. ¿Ok? Tengo razones para creer en eso. Hay muchos buenos hermanos que piensan que la bestia y el anticristo es lo mismo. Yo personalmente no lo creo. Y hay también buenos hermanos con quienes yo me apoyo que también creemos que no es lo mismo. Ahora, no es cuestión de pelea y no es cuestión de crear un dilema con todo esto. Pero tenemos derecho a pensar qué es lo que más mejor la Biblia nos presenta. Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 8. Perdón. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, quizás dormido, quizás no dormido. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dijo entonces Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, óigase, ahí habla de bestias, y grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Esta frase, la primera, luego dice la segunda, luego dice otra y luego dice la última. Implica que la aparición de estas bestias no es simultáneamente todas juntas a la vez, sino que una va a dar sucesión a la otra, desapareciendo la anterior y apareciendo una nueva, y así sucesivamente. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa,
y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y oiga si bien lo que dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Ahora presta atención en esta última frase y en el versículo 8, que es donde nosotros vamos a concentrar los cañones para disparar. Y dice, voy a repetir la última frase del versículo 7. Y esta bestia dice, tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10. Y he aquí que este cuerno, ¿qué cuerno? El número 11, el cuerno pequeño. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Padre, bendice tu palabra. Danos claridad de mente, de entendimiento, tanto para mí explicar estas verdades, como a mis hermanos el entendimiento para asimilar, guardar y comprender, para darnos cuenta de manera general que lo que estamos enseñando son realidades que están muy cerca de nuestro tiempo, a días, quizás semanas, quizás meses y quizás algunos años más, no tantos. Bendice, Señor, este tiempo. Y bendice de tal manera esta palabra que aquel que todavía ha entrado a este lugar sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, pueda salir de este lugar con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza, refugiándose en Cristo el Mesías. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de la vez anterior, porque tenemos que explicar este concepto de la bestia. ¿Ok? Recordemos, como dijimos la semana pasada, Daniel capítulo 2, versículo 29. Daniel capítulo 2, versículo 29, el rey Nabucodonosor, rey tirano del imperio babilónico, ¿ok? De los caldeos, que conquistó Israel, que llevó cautivo a los judíos, que destruyó el templo de Salomón. Este personaje tuvo visiones, porque quería saber lo que iba a acontecer con él desde su presente en adelante y más allá de nosotros hacia adelante, hacia el futuro. No un futuro lejano, un futuro cercano. Y Daniel capítulo 2, versículo 29, la Biblia nos relata que el profeta Daniel, llevado cautivo a Babilonia alrededor de los 15 años, fue el encargado de revelar la visión que tuvo Nabucodonosor, la cual Dios se lo reveló a él. Lea por un momento allí Daniel 2:29, hablando Daniel a Nabucodonosor y explicándole: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es decir, Dios que revela los misterios, porque Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro.
donde para él aún el futuro es historia, ese Dios le reveló a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor quería no solamente tener claridad de lo que había visto, sino que Nabucodonosor quería saber y entender lo que había visto y lo que significaba. Entonces, ahí mismo, Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35, le detalla Dios al profeta Daniel la visión que tuvo para que se le explicara al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, es una imagen que está mostrando la gloria de los imperios que iban a suceder, sumado el imperio babilónico de aquel momento. Es decir, Daniel capítulo 2 está presentando la gloria humana de los imperios, el esplendor humano de los imperios, su arte, su música y su reconocimiento en cuanto a edificación, a construcción. Por lo tanto, Daniel capítulo 2 nos está revelando en sentido humano la gloria humana de los imperios. Es como algunos nos podemos asombrar del país de Rusia y miramos la arquitectura y miramos esa ciudad, San Petersburgo, creo que es, que yo quiero conocer esa ciudad, porque es impresionante lo que yo he visto, ¿ok? Y muestra la gloria de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y podemos mirar el arte de la Rusia, y podemos mirar la música y el deporte, y todo lo que han conseguido humanamente hablando. Entonces se ve el esplendor del país de Rusia, pero no estamos mirando la parte oscura, la parte negra, la parte satánica del imperio de Rusia. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Es exactamente lo que aquí estamos mirando. Daniel capítulo 2 nos presenta la gloria humana de estos imperios. Siga leyendo conmigo. Daniel capítulo 2, 31. Tú, oh rey, veías. Y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Ahí está, la gloria de este primer imperio era semejante al oro fino. ¿Ok? La cabeza de esta imagen era de oro fino. Luego dice, su pecho y sus brazos de plata. Bajó un poquito el grado de esplendidez. Bajó un poquito el grado de maravilla, de oro a plata. Y dice aquí, versículo 32, su pecho y su brazo de plata. Luego su vientre y su muslo de bronce. Oiga bien, mire cómo va bajando la categoría. Oro, plata, bronce. Va bajando el esplendor. Sigamos leyendo. Versículo 33, sus piernas de hierro. Sigue bajando la gloria que se está presentando aquí. Y luego finalmente, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Se da cuenta cómo bajó el grado de luminosidad, de grandeza, de esplendidez, de gloria? Entonces aquí tenemos el inicio de las revelaciones proféticas de nuestro Dios en relación a lo que iba a acontecer desde el momento en que el rey Nabucodonosor está vivo, en adelante y más allá de nosotros, pero no tan lejos de nosotros por lo que nos está tocando vivir. Entonces, luego, recuerden lo que les dije, mi pastor enseñaba y
mi pastor Nelson, nunca me olvido de esta frase: si Dios va a revelar algo a alguien, tiene que ser por lo menos 2 veces. Y hemos visto varios pasajes en esta semana donde Dios revela 2 veces. A José, por ejemplo, le reveló 2 veces. Antes de llegar a Egipto y estando en la cárcel, le reveló 2 sueños a 2 personas distintas 2 veces. Y aquí no es la excepción. Entre el capítulo 2 de Daniel al capítulo 7, de acuerdo a lo que hemos estudiado por 3 años, Pastor Jerry, Daniel, de acuerdo a lo que hemos estudiado, entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, han avanzado aproximadamente 50 años. Es decir, ya Daniel no tenía 20 años, ya tendría unos 70 años. Y el Señor vuelve a revelar la misma verdad que reveló 50 años atrás, pero de otra manera distinta. Y ya no se lo revela al rey, se lo revela al profeta Daniel. Vaya conmigo entonces a Daniel capítulo 7, que fue el pasaje que leímos. Daniel capítulo 7, versículo del 1 en adelante, algunas pinceladas para que entienda. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño. ¿Y dónde quedó registrado lo que escribió? Aquí está. Óigame, aquí está. Y lo escribió, lo principal de lo que vio. Y lo relató. Y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche. Y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, norte, sur, este, oeste. Los 4 vientos del cielo combatían dentro del gran mar. El mar significa humanidad. Y combatían implica que la humanidad en este tiempo de estos imperios, de estos reinos, de estos reyes, implica que va a haber una convulsión muy grande, que va a haber una gran cantidad de guerra, de conflicto, de confusión, de rumores de guerra, de principios de guerra y mucha hambre y protestas. Ayer hubieron protestas aquí en este país por muchas ciudades. Espero que usted no se haya encontrado con ninguna, porque el diablo anda regado, por si acaso, ¿ok? Y en muchos países, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, Venezuela, en Brasil, y sin contar lo que está pasando en Europa, en Inglaterra, en Francia, en todos estos países. Entonces, el mar y los 4 vientos implica que por todas partes estaba habiendo conflicto. Y en medio de esos conflictos van apareciendo estas bestias. Porque Daniel capítulo 7 nos habla de bestias, no de gloria ni de esplendor. Daniel capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia, el león. Paralelamente, el oro de la visión de capítulo 2 representa el imperio medo-persa. Versículo 5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha gente. Paralelamente, Daniel capítulo 2, plata, el imperio medo-persa,
segunda bestia, tercera bestia. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Tercera bestia, desapareciendo la anterior, apareció la tercera. Entre paréntesis, a la tarde voy a enseñar todo Daniel capítulo 11 a manera de resumen hasta el capítulo 12, versículo 1, desde los imperios hasta la restauración de Israel. Vamos a estar enseñando a la tarde, es decir, desde el imperio medo-persa hasta cuando Cristo es restaurado en el final de los tiempos. Entonces, todo esto está relacionado. Daniel capítulo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante al oso. Espérese, 3. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave. ¿Okay? Con 4 alas de... versículo 5, 6. Un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Tenemos un tercer imperio, un tercer reino. El imperio griego macedonio. A la cabeza, el rey Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿Ok? Paralelamente con la visión de Daniel capítulo 2, tenemos la parte de la imagen del estómago y el muslo que tiene que ver con el bronce. Versículo 7. Después de esto, después de estos 3 primeros imperios, estos 3 reinos, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos para poder hacer justicia con la verdad. Le invito rápidamente a Apocalipsis capítulo 13. Hermano, entre algunas de las cosas que hemos aprendido en este estudio largo de Daniel capítulo, del profeta Daniel, es esto. Nadie puede entender el profeta Daniel si no estudia Apocalipsis. Nadie puede entender Apocalipsis si no estudia Daniel. Están íntimamente relacionados. Daniel, el libro por excelencia profético del Antiguo Testamento. Apocalipsis, el libro por excelencia profético del Nuevo Testamento. El uno respalda al otro. Donde yo he aprendido y en mi apreciación personal, el libro de Daniel nos visualiza las profecías generales para los últimos tiempos y para todos los tiempos de Babilonia. Nos visualiza y nos enseña las profecías de manera general. Pero luego entonces el libro de Apocalipsis nos detalla muchas verdades que han quedado ocultas en el libro de Daniel. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Daniel nos presenta la profecía general. Y Apocalipsis nos estaría presentando la profecía detallada de la que sacada sobre la base de Daniel. ¿Se entiende? Ahí tenemos todo este concepto teológico, escatológico, de las señales y de las verdades de los últimos tiempos. En relación a esta bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar
Juan. Aquí está visualizándonos como que Juan está parado frente al mar Mediterráneo. Sí, allá en Israel, en esa zona, en todos esos lugares, el mar Mediterráneo, donde está habiendo conflicto profético grande actualmente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar simboliza la humanidad, la sociedad. Y vi subir del mar una bestia. Es como cuando usted va a la playa, hermana, y ve a su esposo salir de la playa, sale del mar así. Lo mismo. Y vi subir del mar una bestia. Pero miren lo que dice. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, oiga bien, el versículo 2 es clave. Y la bestia que vi, la que vio salir del mar, esta bestia corresponde a la 4ª bestia. ¿Ok? La terrible bestia, la espantosa bestia. Es tan espantosa y tan terrible que la 4ª bestia suma todo el poder y toda la crueldad de las anteriores 3 bestias. Ahí lo dice, Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, imperio griego, macedónico, y sus pies como de oso, imperio medo-persa, y su boca como boca de león, imperio babilónico. Es decir, toda la maldad, toda la crueldad, toda la inmoralidad, toda la perversidad, todo lo malo, todo lo cruel, todo lo satánico, todo lo diabólico de todos estos imperios que han existido en el mundo, se suman a la 4ª bestia. Por eso Daniel dice, la 4ª bestia, grande, terrible y espantosa. Y no la pudo describir con ninguna bestia semejante a lo que él hubiera conocido en algún momento. La primera bestia tenía apariencia de león, la segunda bestia tenía apariencia de oso, la tercera bestia tenía apariencia de leopardo, pero la 4ª no tenía apariencia de nada. Era algo indescriptible, era algo terrible y espantoso. En todo sentido de la palabra. La última parte del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El diablo, el dragón, de acuerdo a Apocalipsis 12, versículo 9, el dragón, dice Apocalipsis 12, versículo 2 o versículo 3, dice que el dragón, de acuerdo al versículo 9, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, de acuerdo a Apocalipsis 12:2 o 12:3, dice que el dragón, el diablo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice que el dragón, Satanás, le dio todo poder, toda autoridad, todo dominio a la bestia, implica que toda la maldad de Satanás fue depositada en esta bestia. Y los 10 cuernos del dragón fueron traspasados a la bestia. Por eso dice que la bestia, igual que el dragón, tiene 10 cuernos. Si usted no sabe qué significan estos 10 cuernos, tiene que buscar las predicaciones del domingo antepasado. Prediqué la parte teológica en la mañana y por la tarde prediqué lo que algunos piensan en el sentido práctico. ¿Ok? Ahora, en resumen, para ir al mensaje ahora, para ir al estudio, porque esa manera de estudio, ¿qué representa este concepto de la bestia? Este concepto de la bestia implica un poder.
dado por Satanás, un imperio, un sistema, un gobierno. ¿Me explico? En este caso, la bestia es el sistema, es el gobierno del anticristo. ¿Por quién está conformado este sistema? Está conformado por las élites. Está conformado por países como Rusia, China, Irán y todos esos países con ideas extrañas que se van a unir en el último tiempo para atacar a Israel. La bestia, por lo tanto, implica un sistema, un gobierno poderoso, fuerte. Implica un gobierno mezclado con la religión. Porque Apocalipsis capítulo 17 dice que la gran ramera, oiga bien, dice que la gran ramera está sentada sobre una bestia escarlata que tiene 10 cuernos. Eso significa una unidad entre la religión y la política. ¿Me explico? Perdóneme si se ofende a alguno, pero le voy a ser muy sincero. La base de este grupo religioso es la Iglesia Católica Romana. Con sus perversiones, con sus inmoralidades, con sus sobornos, con sus engaños y con toda la maldad. Porque la Iglesia Católica Romana, con todo el conglomerado de religiones que se le están uniendo, representan lo que es la gran ramera. En el concepto, la gran prostituta que se prostituye detrás de dioses y detrás de los hombres y no querer aceptar la autoridad divina, final de nuestro Señor y Dios. Perdóneme si le ofende a alguno, pero aquí yo no estoy por caerle simpático a usted. Ni estoy por pretender ser sensacionalista, ni pretender ser pesimista. Simplemente yo declaro la verdad. Enseño lo que la Biblia nos revela, lo que la Biblia nos enseña. ¿Me explico? Entonces la bestia representa un sistema, un gobierno mundial. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, un gobierno mundial, una moneda, un líder, un sistema de salud, por decir así, una religión, un sistema militar. Todo en uno. Y hacia esa dirección vamos todos. No vamos, nos llevan. Repito, nos llevan. Porque nadie lo puede evitar. No hay forma de evitar. La única forma de poder evitar terminar nuestras vidas unidos a esta bestia, a este sistema corrupto, inmoral, perverso, satánico, cruel, donde la característica principal de este sistema es perseguir al pueblo de Dios y perseguir a la iglesia. La única manera que vamos a poder escapar de ese sistema es cuando Cristo venga y tú te vayas con Él si has creído en Cristo. Si no has creído en Cristo, tú vas a recibir un poder engañoso, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que recibirán un poder engañoso por cuanto no quisieron creer al amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es creer en Cristo. Cristo fue enviado por el Padre porque te ama para morir por ti, para perdonarte todos los pecados y darte vida eterna y sacarte de este mundo perverso y librarte de la ira venidera.
Solamente creyendo en Cristo. No creyendo en una iglesia, no creyendo en una religión, no creyendo en un hombre. Por muy santo que pretenda ser. No creyendo en religiones. Creyendo solamente en Cristo el Mesías. Usted va a poder ser librado porque usted, aunque no quiera, en este momento usted es parte de este sistema, como yo también. Aunque no lo quiero y no tengo forma de escapar. No hay forma de escapar de este sistema, a no ser que Cristo nos saque. Por eso creemos en el rapto de la iglesia que viene. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Juan capítulo 14, Primera de los Corintios capítulo 15, donde dice que Dios va a enviar a Cristo para producir, para realizar el arpazo. No de arpa, de tocar arpa, no, arpazo de arrebatamiento. El término arpazo en estos pasajes que yo di y otros más se refiere a tomar de manera violenta algo de su lugar y arrancarlo y sacarlo y ponerlo en otro lugar. Eso significa el concepto del arrebatamiento, del rapto, de la salida de la iglesia, para librarnos de la ira venidera que Dios va a enviar a este mundo, en contra de la bestia, en contra del sistema, en contra de aquellos que han usurpado el lugar del Mesías, creyéndose dueños de este mundo, en contra de toda esta filosofía, en contra de todas estas religiones paganas, donde el islamismo, los musulmanes radicales son parte de este sistema. Me parece que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, dice que todo aquel que no cree, que todo aquel que rechaza la marca de la bestia, dice que le van a arrancar la cabeza, lo van a decapitar. ¿Cuál es el único grupo actualmente que cuando los infieles no quieren convertirse a esa religión, le arrancan la cabeza? ¿Cuál es el único grupo? Los yihadistas, los islamistas. Ellos dicen, conviértete al yihadismo. Yihad es guerra santa. Conviértete al Islam. Cree en Mahoma. Y tú dices, no. Mira, si no lo haces, te vamos a arrancar la cabeza. No, yo creo en Jesucristo, el Mesías. Te van a arrancar la cabeza. Soy de lo que creo, que dentro de todo este conglomerado de religiones, el islamismo va a tomar control en esa área y va a usar la decapitación, cortándote la cabeza, porque tú no quieres convertirte a ellos. ¿Sabes qué? Te invito a creer en Cristo hoy para que no te arranquen la cabeza mañana. Esto no es un juego. Esto viene. A través de no sé cuántos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento está mencionada la guerra que en este momento comenzó el viernes, Israel con Irán. Es una guerra 100% profética. No hay forma de equivocarse. Como dije, el reloj profético de Dios avanza de manera gigantesca, de manera dantesca, de manera acelerada. Bueno, vamos al tema entonces. Habiendo hecho este resumen, vamos al tema. Pastor, ¿por qué tuviste que dar este resumen? Daniel capítulo 7.
tuve que dar este resumen porque la semana antes pasada quedamos en esto, en los 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y esta bestia tenía 10 cuernos. Versículo 8, de aquí arrancamos. Mientras yo, dice Daniel, contemplaba los cuernos, es decir, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Ok? Aquí tenemos que arrancar. La Biblia me dice que mientras Daniel miraba de manera sorprendida, de manera anonadada, de manera incrédula, por decir así, y de manera asustadiza, mientras Daniel miraba a la última bestia, que no había descripción para ella, y que tenía 7 cabezas, y que tenía 10 cuernos, mientras miraba, dentro de los 10 cuernos, se comienza a levantar un cuerno pequeño. A ver, tóquese la frente si usted tiene un cuerno por allí, por si acaso, yo no sé, alguno de ustedes puede tener algún cuerno por allí. Digo yo. Y mientras Daniel miraba, los 10 cuernos comienza a emerger, comienza a crecer, comienza a aparecer un cuerno pequeño. Se lo digo de una vez por si se para y se va, este cuerno pequeño es el anticristo. Este cuerno pequeño es el anticristo. La bestia tenía 10 cabezas y de las 10 cabezas aparece un cuerno. Difícilmente ese cuerno que es el anticristo, difícilmente puede ser la bestia. Es el anticristo. Y dice cuerno pequeño. ¿Por qué cuerno pequeño? Porque según los expertos, este personaje, yo soy de los que creo que es un hombre, que es un ser humano. Oiga bien, si no fuera un hombre y yo estuviera equivocado, y tengo derecho a equivocarme porque no soy Dios, si no fuera un hombre, para mí el anticristo es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. O el anticristo es un hombre o el anticristo es la ONU. Ahora bien, este cuerno pequeño, este personaje es pequeño porque cuando aparece de manera silenciosa, aparece de manera sutil, aparece de manera sigilosa, donde, como se dice popularmente hoy día, es de bajo perfil. Es decir, nadie en este momento se está dando cuenta quién es este cuerno pequeño, pero que hoy está trabajando, que hoy se está moviendo y que nadie se da cuenta quién es. No es Trump. No es Trump. No. Este cuerno pequeño, dice pequeño porque aparece suavemente y va subiendo poco a poco, hasta que alcanza el poder y la autoridad que corresponde para convertirse en lo que es propiamente tal el anticristo. Permítame decirle algo. Daniel capítulo 8 me habla de otro cuerno pequeño. Personalmente, con lo que he estudiado, y tengo derecho a equivocarme, usted puede estar con una opinión distinta. Para mí, el cuerno pequeño del capítulo 8 simplemente se refiere a Antíoco Epífanes. Pastor, pero ¿por qué Antíoco Epífanes se le representa también como un cuerno pequeño, siendo que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es un personaje muy grande en las Escrituras? Porque según yo entiendo, según yo creo, Antíoco Epífanes
es el prototipo principal del anticristo sobre la tierra. Fue, más bien dicho. Y lo que hizo, a la tarde lo vamos a mirar brevemente, y lo que hizo Antíoco Epífanes para con Israel es exactamente lo que va a hacer el verdadero anticristo o el último anticristo cuando aparezca en relación al mundo y en relación a Israel. Es entonces que yo creo que el anticristo no es el último anticristo, el verdadero anticristo. Daniel capítulo 8. Soy de los que creo que es Daniel capítulo 7, donde dice que emerge, sale de la bestia y de los 10 cuernos. Daniel capítulo 8 no me habla de los 10 cuernos. Daniel capítulo 8 simplemente me habla del oriente y del occidente, y me habla de una conflagración, de una lucha entre oriente y occidente, donde aparece el macho cabrío que representa el imperio medo-persa, y aparece el cordero. Creo que el cordero, no, el cordero no, otro animal allí que representa a Grecia. ¿Ok? Entonces, Daniel capítulo 8 me habla de Grecia y del imperio medo-persa. Grecia representa Occidente, de donde pertenecemos nosotros, y el medo-persa representa a Oriente. Daniel capítulo 11 me habla de lo mismo. Y lo que hoy estamos mirando es una guerra que se está levantando entre Oriente y Occidente. Poco a poco eso está creciendo y el polvorín está que arde. Bueno, sigamos entonces. Daniel capítulo 7. ¿Okay? He aquí que dentro de los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño, sin notoriedad, e irá apareciendo y desarrollando su plan con astucia, con soluciones sociales, políticas, en alimentación, en agua, soluciones globales, mundiales, trayendo paz, trayendo supuestamente justicia, siendo aceptado por los medios de prensa, de comunicación van a ir alabando a este personaje que se va a ir levantando o que ya se está levantando propiamente tal. Organismos internacionales, los medios de comunicación, de ellos logrará buena aceptación. Tendrá reputación de ayudador, de pacificador, de fomentador de la paz y la unidad del mundo, aceptado por las principales religiones y movimientos espirituales y filosóficos del mundo. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño. Otro cuerno pequeño salía entre ellos, salía de los 10 primeros. Y luego dice, y delante de él, Daniel capítulo 7, ¿cierto? Daniel capítulo 7, versículo 8. Y delante de él, delante del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, que de los primeros 10 cuernos van a tener un problema de alguna manera sutil. Van a tener un problema con este cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño prácticamente los va a someter, los va a desaparecer, los va prácticamente a minimizar a 3 de los 10 cuernos. No va a ser con guerra, sino con persuasión, con engaño, con astucia, con manipulación, con soborno, con palabras dulces, el cual siendo parte de los 10, estos reinos, no se han de conformar con eso, porque el anticristo quiere
el plan quiere el gobierno total. Estos tres reinos que van a ser de alguna manera aplastados por este cuerno pequeño, al parecer de alguna manera se le van a oponer a este cuerno pequeño, y el cuerno pequeño lo va a aplastar y le va a decir: ustedes no van a ninguna parte. Pero van a quedar 7. El G7. En esta semana se va a reunir el G7. Qué curioso. Sigamos adelante. Ahora, siga adelante para que entendamos algunos aspectos de este cuerno pequeño. Daniel capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Este cuerno tenía ojos como de hombre. Los comentaristas dicen que se refiere a la capacidad de persuasión, de cómo mirar las cosas, estrategia política, diplomática, un demagogo, algo así como un diestro negociante. Repito, Donald Trump es un diestro negociante, pero no es Donald Trump, por si acaso. Y no lo estoy defendiendo en lo absoluto. Y luego dice: y una boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, proclamas arrogantes, perversas y soberbias, que desafían y van a desafiar de manera directa y puntual a Dios, al sistema de Dios, al pueblo de Dios. Este cuerno pequeño representa el poderoso sistema dirigido por un hombre, el anticristo. Pero quiero aclarar, no es el gobierno, es el anticristo, este cuerno pequeño, que va a controlar todo este sistema, que va a controlar todo este gobierno. Daniel capítulo 7. Versículo 18 en la parte final. Daniel 7, 18. No, perdón, 19 nada más, 19. Daniel 7, 19. Entonces tuve deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, dice Daniel, que quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y luego dice: y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, este cuerno pequeño, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que su compañero. Comenzó, repito, siendo pequeño, y fue creciendo, hasta poder aplastar a 3 y poder controlar a los otros 7, que correspondería a los 10 cuernos de la bestia. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 21 dice que esta bestia, como se le dice al anticristo, vuelvo a decir, no creo que sea la bestia literalmente, porque la bestia es el sistema. El anticristo va a gobernar todo esto. Este anticristo, este personaje, va a hacer guerra contra los santos. Esto tiene que ver con Israel y los va a vencer. Escúchame, mira para acá. Dije los va a vencer. No dije los va a destruir. ¿Israel ha perdido guerra? Sí. En algunos
momentos, pequeños conflictos, sí, pero no ha sido destruido, ha sido vencido. Aunque las principales guerras las ha ganado el año 1948, la guerra de 1967, la guerra de 1973, aún el convenio que hizo con Egipto el año 1982, todos esos conflictos Israel venció, ganó. Pero dice que el anticristo va a pelear contra los santos. Soy de los que creo, Israel. Todavía no he llegado a entender si creyentes van a estar allí. Posiblemente sí, a lo mejor. Posiblemente, pero tengo que estudiarlo para confirmarlo. De todas maneras, este personaje, el anticristo, se va a enfrentar a Israel y lo va a vencer, pero no lo va a destruir. Versículo 22, Daniel 7, para que repasemos algunas verdades. Daniel 7, 22. 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Ahí está, los santos fueron vencidos, pero no fueron desaparecidos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hermano, no se desespere, no se desanime, no se desencante, no se deprima, que es necesario que el pueblo de Israel pase por un tiempo grande. A la tarde lo vamos a explicar. Pase por un tiempo difícil. Israel todavía no está sufriendo lo que le toca sufrir, de acuerdo, por ejemplo, a Daniel capítulo 12:1, que va a venir un tiempo de angustia, cual nunca hubo sobre la tierra, que de alguna manera va a ser vencido humanamente hablando en esta grande conflagración, en este grande conflicto, pero no va a ser derrotado, no va a ser destruido, porque dice que los santos en el versículo siguiente son los que van a gobernar. Por lo tanto, Israel será vencido, pero el Dios eterno no va a permitir que la niña de sus ojos sea destruida. Nunca más. Y es profecía. Sigamos adelante. Daniel capítulo 7, hablando sobre este personaje de manera general. Versículo 23. Aquí está la explicación que le dio el ángel a Daniel, que preguntaba acerca de la bestia y de los 10 cuernos, y del cuerno que creció después. Dijo así, Daniel 7, 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un gobierno, un sistema, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aquí dice toda la tierra. Hermano Pastor Jerry, ¿será toda la tierra de Israel o será todo el mundo? Aquí hay dilema. Y los 10 cuernos significan de aquel reino, vuelvo a repetir, y los 10 cuernos que están en la bestia, con la bestia, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Estos 10 cuernos entonces representan, según miramos la semana antes pasada, estos 10 cuernos representan a 10 reyes que van a aparecer, un G10, el grupo de Roma, como miramos la semana pasada, la Unión Europea, ¿quién sabe? La cosa que van a aparecer de la bestia, de este imperio, de este reinado, de este gobierno, van a aparecer 10 reyes que van a formar una coalición
o la tierra va a ser dividida en 10 partes. Mire, algo de eso es. Y de estos 10 grupos, de esta coalición de 10 organizaciones, reinos, países, yo no sé, va a aparecer otro que va a aplastar a 3 de los 10 primeros. Versículo 25. Y este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. Va a hablar palabras altivas, soberbias, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia. Lo que está sucediendo hoy en día. Hay muchos que no pueden defender la fe, que no pueden defender la iglesia porque están siendo aplastados, están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo torturados, están siendo vejados, están siendo literalmente asesinados en más de 60, 70, 80 países del mundo. La iglesia está siendo perseguida y el pueblo de Dios, Israel, está siendo atacado de diferentes maneras. Y esto se va a intensificar con la aparición inequívoca, incuestionable de este personaje, el cuerno pequeño, el anticristo. Versículos 25 de Daniel 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, derrotará, pero no lo destruirá. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí hay una serie de situaciones que va a desarrollar, eventos que va a desarrollar el anticristo. No lo detallé, pero solamente quiero decir esto, que lo que el anticristo va a hacer en contra de los santos, en contra de los creyentes, en contra del pueblo de Dios, va a ser tiempos y medio tiempo. Tiempo 1, tiempos 2, 2 más 1, 3, medio tiempo, 3 años y medio. Literales, de acuerdo a una cantidad de pasajes en Apocalipsis y en Daniel, de manera especial Daniel capítulo 9, versículo 7, donde dice que este personaje, el anticristo, a la mitad de la semana, y la semana es la palabra hebdómada, que significa una semana de 7 años, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y comenzará a perseguir al pueblo de Dios Israel. De una manera brutal, de una manera cruel, de una manera sangrienta. Va a ser tan grande la persecución, óigame bien, va a ser tan grande la persecución que Zacarías, no sé si es capítulo 12 o capítulo 14, creo que es el 12, Zacarías capítulo 12, dice que la persecución va a ser tan grande, tan desastrosa, tan malévola, tan perversa, que el 66% del pueblo de Israel va a ser aniquilado. Dice Zacarías que solamente una tercera parte de Israel va a quedar vivo. ¿Usted cree que lo que está sucediendo ahora, que han 60 heridos, 11 muertos en Israel, ¿usted cree que es algo atroz? Sí. Es malo, sí, es atroz, pero no se compara con lo que va a suceder cuando el anticristo tome control. Porque dice que solamente un 30% del pueblo de Israel va a subsistir. Y ese 30% van a darse cuenta que Cristo es el Mesías. Y van a llorar lágrimas de sangre. Y entre algunas razones por las cuales Israel va a llorar
lágrimas de sangre, es porque van a decir, si hubiéramos reconocido a nuestro Mesías cuando vino la primera vez, no hubiéramos pasado tanto problema. Y van a llorar amargamente, dándose cuenta que ellos mataron al Mesías. Bueno, fue Roma, pero ellos lo mandaron a la cruz. Sigamos aquí entonces. Daniel capítulo 7, versículo 7:25. Vuelvo a darle entonces un pequeño respiro en todo esto. 26, Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Solamente el dominio del anticristo, de manera perversa, de manera cruel, va a durar 3 años y medio. Porque el mismo Señor va a venir y con el resplandor de su venida va a acabar con él. Rápidamente, vamos entonces a detalles más explícitos en Apocalipsis capítulo 13. Y aquí es donde tengo yo una pequeña forma de pensar, no sé si lo leí en alguien o es simplemente la conclusión a la que he llegado después de haber estudiado y enseñado por tanto tiempo este libro de Daniel. Apocalipsis, de Daniel, correcto, que he dado pincelada de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Entonces aquí me habla de la bestia, con 7 cabezas, con 10 cuernos, y la bestia tenía la unidad de león, leopardo y el oso. ¿Ok? Y aquí entonces de Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al versículo 4, tenemos lo que yo entiendo que es el sistema, que es el gobierno, que es el imperio del anticristo. Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo esto versículo del 1 al 4. Según yo creo, según yo entiendo, y puedo estar equivocado, según yo entiendo, del 1 al 4, me está hablando de la bestia, del gobierno, del sistema, con toda la unión de religiosos y políticos y élites perversas, con todo lo que representa y con todo lo que es. Pero de versículo 5 en adelante, a mí me cambia. De alguna manera noto un cambio de personaje, porque mire lo que dice el versículo 5, habiendo una unidad muy sutil entre la bestia, según yo lo veo, y el anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y aquí como que el personaje cambia hacia un personaje que tiene una boca que habla grandes cosas. Es decir, esta frase que tiene, esta frase, dice aquí versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Yo lo interpreto de esta manera, que de este sistema, de este gobierno, de este imperio, de este reinado,
que actualmente prácticamente está gobernando, pero que todavía no aparece en su plenitud de maldad y crueldad. Este sistema levanta paralelamente un personaje que tiene una boca que habla grandes cosas. Y para mí, que del versículo 5 hasta el versículo 8 y 9, me habla del anticristo porque son las mismas características del anticristo en Daniel capítulo 7. Espero que entienda lo que estoy diciendo. Entonces leamos qué es lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En Daniel capítulo 7 dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es sinónimo de 42 meses, 3 años y medio. Y en Daniel capítulo 7 me habla del anticristo, del cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 13, versículo 5, me comienza a dar las mismas características que tiene el cuerno pequeño. En Daniel 7 me las habla aquí, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. ¿Usted está entendiendo? ¿O no está entendiendo? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Cómo es la cosa? Natanael, ¿se entiende? Aquí el pobre muchacho, este Ángelo está más perdido que el teniente Bello. No sabe cuántas cabezas, y está mirando al pastor con 15 cabezas que al frente, porque ya no sabe cuánta cabeza y cuántos cuernos hay en todo esto. Bien, sigamos. Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad, es decir, Dios le dio permiso para que actuara 42 meses, voluntad permisiva de Dios y quizás decretiva en este caso. Y abrió su boca, ¿quién? Este personaje unido a la bestia, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Algunos interpretan esta frase para los que moran en el cielo, para aquellos que espiritualmente hablando ya estamos en el cielo, pero que físicamente hablando estamos en la tierra. Los salvos, los creyentes, los perdonados, los lavados con la sangre de Cristo, los regenerados, los que servimos y seguimos al Cristo que vino, que viene y que vendrá. Sigamos leyendo ahí. Versículo 7. Y se le permitió a este personaje hacer guerra contra los santos y vencerlos. Repito, no destruirlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se puede interpretar aquí que esta frase implica a todo el mundo. Sobre toda lengua, sobre todo pueblo, sobre toda nación. El mundo entero. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, todo aquel que no es creyente, todo aquel que no ha rendido su vida a Cristo, va a terminar adorando a este personaje en conjunto, la bestia, el anticristo y todo esto. Y lo adoraron todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, sigamos adelante para ir terminando. Pero ¿qué va a pasar con el anticristo finalmente? ¿A dónde nos lleva toda esta historia? Si termina ahí, somos miserables en la fe que tenemos. Y tenemos un Dios mediocre y tenemos un Dios pobre. Porque la historia no termina allí.
De la misma manera que Hollywood, en las películas termina todo bonito por lo general. Son muy pocas películas que terminan con cosas negativas. La mayoría terminan lindas, bonitas. La historia de Dios para usted y para mí y para Israel y para la humanidad no puede terminar mal. Este periodo de maldad, de crueldad, que se va a desatar en el mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis 3:10, de acuerdo a Tesalonicenses 1:10, creo que es, y de acuerdo a muchos pasajes en el Antiguo Testamento, incluyendo Daniel capítulo 12, versículo 1, que fue el que estudiamos, Pastor Jerry, el miércoles, Daniel 12:1. De acuerdo a todos estos pasajes, esta crueldad va a ser permitida durante 3 años y medio, literales. Ni más, ni menos. Pero ¿qué va a pasar finalmente? Rápidamente, Daniel capítulo 7. Rápidamente. Daniel capítulo 7. Pero, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Nótese en un detalle que le voy a dar. Mire lo que dice Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Oiga bien, dice miraba hasta que mataron a la bestia. No dice mataron al cuerno. ¿Quién es esta bestia? ¿El anticristo o el gobierno del anticristo? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta bestia, este sistema, obviamente hablando, tiene un cuerpo, tiene una formación. Versículo 12, que se une con el versículo 11. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Por lo tanto, el versículo 11 me habla de la muerte de la cuarta bestia, porque el versículo 12 me habla de las otras 3 bestias. Me une este concepto. Pero mire ahora, ahí mismo, Daniel capítulo 7. Del 24 en adelante me habla del cuerno pequeño. El 24 me habla del cuerno pequeño, el 25 me habla del cuerno pequeño, pero dice el 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí es destruido el anticristo, el cuerno pequeño. En el 7:11 la bestia, el sistema del anticristo. En el 7:26 el anticristo, destruido. A Fray Papa, con todo su séquito allá en el infierno. Sigamos leyendo. ¿Ok? Cualquiera de los presentes que quiera después darme alguna idea, ayudarme a entender esto mejor, tiene toda la libertad, porque yo no soy doctor en esto, ni pretendo dármela de gran conocedor. Esto es lo que he venido estudiando, haciendo un resumen para ustedes ahora, para que queden más locos que yo. ¿Ok? De eso se trata. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, hablando de la destrucción y la aniquilación del anticristo.
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Por qué se opone contra Dios o por qué se opone contra todo lo que es objeto de culto? Porque el anticristo tiene un ego tan grande que él entiende que él es el único que merece ser adorado. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad tiene que ver con la bestia y tiene que ver con el anticristo. El misterio de la iniquidad viene desde el principio del mundo y la Biblia nos lo habla de una manera gráfica, desde Génesis en adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 8 dice que va a ser destruido y aniquilado con la misma manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Daniel capítulo 11 finalmente. Daniel capítulo 11 finalmente. Según yo entiendo, oiga bien, y según hemos estudiado, Daniel capítulo 11, versículos del 35, del 36, hasta el final, hasta el 45, el escritor bíblico hace un cambio drástico de tiempo en cuanto a los eventos registrados aquí, y se mueve al futuro. Se mueve más allá de nosotros hacia el futuro y me habla del anticristo, del versículo 36 prácticamente en adelante me habla del anticristo y mire lo que dice al final. Daniel capítulo 11 versículo 44 y 45, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Las profecías dicen que en el tiempo en que el anticristo esté haciendo la de las suyas, dice que ejércitos del oriente y del norte, sumado con Egipto del sur, van a subir a la tierra gloriosa, a la tierra de Israel, en una conflagración, en una lucha de poderes entre un grupo y otro, pero serán reunidos por el Dios eterno y el anticristo lo va a tener frente, y el anticristo, cierto, será parte de este sistema y en ese momento cuando estén todos estos ejércitos con el anticristo, allá al frente, vendrá el Mesías y acabará con tutti mundi. Daniel capítulo 11, versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. No miro esta palabra, lo atemorizarán como algo, como una traducción tan exacta. Tengo que mirar otra. Quizás lo inquietarán, quizás lo harán tomar decisiones. Porque dice, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que vienen del oriente y los que vienen del norte, más los que están allí que son del sur, Egipto, pegados a Israel. Pero mire lo que dice ahora. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares
habla en plural, mares. Los comentaristas dicen entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo, que es Jerusalén. Y plantará las tiendas, ¿quién? El anticristo, de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo que es Jerusalén. Creo que el monte Sinaí, dicen algunos comentaristas. Pero llegará a su fin, ¿quién? Este rey malvado y perverso que es el anticristo. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Finalizo con esto. Puede cerrar su Biblia ya. Todo aquel que se mete con Dios, no hay quien lo libre. No hay nada que lo ayude. Y dice que este rey perverso, soberbio, desde el versículo 36 al 45, dice que no va a haber quien le ayude en su batalla final, que va a ser destruido por el Mesías. Le doy un consejo. Entregue su vida a Cristo. Esto no es un juego. Pastor, tú pretendes asustarme. Ojalá que sueñes con la bestia. Y con 20 cabezas. Y con 500 cuernos. Para que te arrepientas. Porque el tiempo se acerca. El reloj profético de Dios está corriendo a millón. Los eventos finales han comenzado y no tengo miedo de decirlo de manera inequívoca. Porque no todos los eventos de Israel son de una manera tan gráfica, proféticos, como el que comenzó el viernes. Israel atacando al eje del mal. Que el eje del mal con sus tentáculos no solamente ha inundado el Medio Oriente, Gaza, el Líbano, Siria, Yemen, no solamente ha inundado países del África con esas guerrillas yihadistas, no solamente ha inundado y está inundando Europa, y lo ha inundado con una cantidad grande de terrucos y de gente yihadista. No solamente ha inundado, oiga bien, Latinoamérica con Hezbollah, con Hamas y todos estos grupos que están llegando, sino que, escúchame, mira para acá, sino que han tomado preso, el gobierno de Donald Trump ha tomado preso cerca de 550 soldados de Hezbollah con pasaporte venezolano en los Estados Unidos. Haciéndose pasar por venezolanos, han entrado al país. Por eso que Donald Trump le quitó la entrada a los venezolanos, porque hay más de 550 terroristas de Hezbollah en el país y han sido arrestados. Y los que faltan todavía. ¿Y sabe de dónde vienen todos ellos? De Irán. Que irán, pero que no volverán. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, hijo! ¡Qué bárbaro! Cree en Cristo. Cree en Cristo antes que sea trágica y eternamente tarde. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. A grosso modo, hemos resumido este concepto de la bestia, no solamente de los 10 cuernos la semana antepasada, sino que hoy del anticristo, que hay mucho por decir, pero que no hay tiempo para decir tanto. Padre, rogamos que el Espíritu Santo convenza, persuada, para que vengan al arrepentimiento. Aquel que todavía entró a este lugar o está escuchando por internet, aquel que todavía
no ha creído en el Mesías y que vive sin Cristo y sin fe y sin Dios y sin esperanza, para que salga de este lugar con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice y trae liberación, trae convicción de pecado, trae regeneración, trae vida eterna a aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.